Hola Roberto, hola Jessica. Ay, hola Jessy. Bueno, gracias Roberto, gracias Jessy. Y hay otras dos personas que están ahí, pero bueno, realmente es que esta es la primera vez para mí. Entonces, pues vamos a experimentar. Ileana, gracias. Y hay otras tres personas más. Bueno, la idea es como empezar a explorar esta tecnología que para mí es nueva en relación a tener un contacto directo con las personas que nos hacen el favor de darnos su confianza. De inicio, pues queremos llevar la información o la aclaración de dudas que eventualmente pudieran tener o platicar de lo que ustedes gusten algún tiempo. Básicamente en relación a las dudas que eventualmente pudieran tener de urología. Entonces, Susi, gracias. Bueno, ya somos 8 personas. Entonces, lo que quería comentarles es que si ustedes tienen alguna duda que eventualmente pueda resolverles o alguna sugerencia o alguna orientación, pues es importante que lo platiquemos, sobre todo por el tiempo en que estamos viviendo, que estamos eh, aquí encerrados. Hola Carlos, buenas noches. Bueno, pues no sé, ya somos 11 personas. No sé si a otra cosa es de que podían eventualmente enviar, si ustedes gustan, alguna nota por inbox, por si tienen alguna pregunta. Pues yo entiendo que este asunto de la urología es a veces un poco penosa, entonces podemos recibir alguna duda por inbox. Hola Eliana, ¿qué ha habido? Gracias por estar aquí. Carlos, Susi, Eliana, Roberto Martínez y Jessy. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Vamos a empezar a contar algo. El día de hoy, pues, estuvo, a pesar de que estamos en contingencia, pues el trabajo no para. Y hoy fue un día muy pesado, tanto en el trabajo de institución como en el trabajo del consultorio particular. Al hospital está llegando la gente que ya solamente realmente tiene urgencia, ya parece que eso ha hecho algo de conciencia en las personas, entonces van únicamente las personas a consultar por alguna urgencia que puedan tener. Yo directamente no he atendido ningún paciente con COVID que me haya tocado directamente saber que tenga un problema urológico y que tenga COVID, pero pues tenemos todas las precauciones que pudieran ser eventualmente pertinentes para protegernos en este aspecto. Tenemos 29 personas que nos están viendo, muchas gracias. Y entonces, pues hacemos de la práctica de la urología pues lo más seguro para nosotros y para los pacientes. Por fuera, pues hemos operado casos de urgencia que no podemos dejar afuera. Hoy, por ejemplo, operamos un paciente con una tumoración renal y una persona que tenía un cálculo en un riñón único. O sea, son personas que no podemos diferir, ¿no? O sea, eh, que aplazar su procedimiento, pues sería un poco complejo. Me preguntan que cuáles son las urgencias urológicas. Mire, nosotros los urólogos realmente tenemos pocas urgencias, pero cuando son urgencias, como por ejemplo infecciones tipo absceso en los riñones, cálculos ureterales bilaterales, o en este caso que le estoy comentando es único, entonces esas son verdaderas urgencias. Hay tumores que no pueden aplazarse para operar, hay algunos que sí, pero hay otros que no se pueden aplazar. Me pregunta Carlos que si tenemos consulta en línea. Eso estamos empezando también a explorarlo, a hacer consultas en línea.
Eh, mm, pues la esencia básicamente de la medicina es la revisión del paciente y eso se nos pierde, pero tenemos que adaptarnos a este asunto que estamos viviendo, a esta época que estamos viviendo y la respuesta, Carlos, es que sí, se hace una agenda de pacientes o personas que quieran una videoconsulta al 115-0260 y ahí las agendamos para hacerlas. Y cuando haya oportunidad de volvernos a ver, pues perfecto, maravilloso. Gracias a Janet que se unió al video. Y Cheli me pregunta, muchas gracias Cheli, Dios te bendiga, muchas gracias. Doctora Midori, muchas gracias, está presente también aquí. Entonces esas son las cosas que estamos atendiendo. En los hospitales, pues aprovechando que entró aquí una doctora que es una residente de nosotros, una residente es un médico, a los que no saben, una médico en formación, en el hospital donde laboro, en el hospital institucional donde laboro, tenemos la ventaja y la fortuna de tener residentes. A veces las personas, y aquí tal vez me salgo un poquito del tema, las personas creen que los residentes no son ni siquiera médicos, ¿no? Los residentes son personas ya hechas, todos fuimos residentes, ellos o hemos pasado un periodo ya de atención, de instrucción en la universidad y finalmente estamos en una especialidad y entonces no puede haber un mejor hospital donde haya un residente. Entonces eh, es importante que los valoremos a ellos, a todos. Eh, Mm, Me preguntan, buenas noches, doctor. Desde que tuve a mi hijo tengo problemas de fuga de orina. Tengo 40 años. Bueno, perdón, estoy leyendo las preguntas. No sé si no, está bien para ustedes, pero bueno, vamos a intentar resolverlas. El parto, no sé si haya tenido un parto normal o por cesárea, pero resulta de que cuando la mujer tiene un hijo y generalmente un parto por natural, puede tener una laxitud de la musculatura pélvica y eventualmente eso genera una alteración en la mecánica miccional. Y al tener una alteración en la mecánica miccional puede presentarse este tipo de problemas. Habitualmente con el tiempo va mejorando, sin embargo, cuando hay alguna alteración que queda de manera crónica, entonces requiere algún tratamiento. Hay estudios que se hacen, bien sea invasivos o no invasivos, para poder determinar la razón de este problema. Entonces, gracias, Uralia, por la pregunta. Lucila me pregunta, eh, muchas gracias, me está saludando. Gracias, doctor, por sus recomendaciones. Linda noche y Dios con ustedes. Igualmente para todos ustedes. Muchas gracias por estar presente. Ya somos 43 personas. Vaya, no me esperaba tanta gente, de verdad. Pensaba que íbamos a ser poquitos, como para iniciar una plática así como muy en confianza, pero ya tenemos un foro de 41 personas. Muchas gracias por su asistencia. Me dice que fue por cesárea el padecimiento, o bueno, el problema. Entonces sí, pues si es por cesárea hay que hacer una revisión. No sé cuánto tiempo tengas del embarazo o del parto por cesárea, Oralia. De todas maneras hay que hacer una revisión física ya del paciente. Entonces cuando tú te sientas en condiciones, o bueno, cuando ya haya pasado el asunto de la contingencia, pues entonces podemos vernos o para poderte revisar. 5 años, sí. Entonces esto ya no es temporal, ¿no? Entonces tenemos que revisarte. Algunas veces necesitamos hacer unas pruebas de urodinamia. La urodinamia es unos estudios que se hacen para ver la fisiología de la micción. Me explico. No sé si hayan escuchado ustedes, tal vez es lo más común, de hacer los estudios de hemodinamia. Los estudios de hemodinamia se realizan o son muy comunes cuando el cardiólogo quiere estudiar lo del corazón. Entonces ellos hacen muchas pruebas. La ventaja grandota de eso es de que, bueno, el corazón late 70 veces por minuto, pues nosotros no orinamos 70 veces por minuto, ¿no? Entonces reproducir la función vesical es un poco tardado, pero tenemos manera de hacerlos a través de estudios de urodinamia. El estudio de urodinamia consiste en introducir unos catéteres y unos electrodos dentro de las vías urinarias y de esa manera nos permite valorar
pues si la vejiga está perezosa, si tiene buena función, su músculo que se llama detrusor, y podemos ver también la anatomía, si está caída o no, etcétera, ¿no? Así es, pero de todas maneras necesitamos una revisión. Maritere, muchas gracias por estar aquí presente. Saludos, doctor Guerra. Son colegas ya que fueron nuestros residentes. Qué bien. Gracias. Muy bien. Pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario que podamos hablar. La idea es de platicar con el urólogo, ¿no? Para ver si podemos eventualmente sacar algunas conclusiones positivas de aquí. Carolina, muchas gracias. Doctor Daniel Garza Nava, mi socio de Urox, que es la clínica de urología del Hospital Ángeles. Eh, la idea, bueno, también yo creo que ya saben que nos juntamos 4 urólogos, algo que no es muy común, ¿eh? O sea, los médicos a veces tenemos a ser parte de egoístas y no hacer equipo. Eso ya lo había visto desde que salí de la residencia, pero bueno, finalmente logramos hacer un grupo de 4 excelentes, bueno, digo, perdón, me estoy echando flores, de 3 excelentes urólogos y yo, para hacernos un grupo en el Hospital Ángeles Tampico y tenemos una clínica que se llama Urox. Ahí podemos atender absolutamente todas las patologías del tracto genitourinario. Y cada quien pues tiene pues su manera de ser y de tratar y sus pacientes, pero el hecho es de que nos juntamos los 4 para poder sacar adelante todas las patologías urológicas de los pacientes. De nada, Auralia, con todo gusto, pues te esperamos cuando haya pasado esta contingencia. Saludos, Daniel. Dani, Lucio, muchas gracias por estar presente. Tenemos algo ahí pendiente contigo también. Diana, saludos. Diana Vázquez. Qué padre, o sea, esto es algo novedoso para mí. Roberto Martínez Estrada me pregunta cuánto cuesta la consulta. La consulta tiene un costo de 800 pesos, Roberto. Con todo gusto. Tenemos una Fanny Díaz. Buenas noches, le saludo desde Tamiagua. Luis Díaz, paciente de cáncer de próstata operado por usted en el Hospital Ángeles. Hace 5 años, ahora atendido por su sucesor Sierra. Bueno, no es mi sucesor, es mi socio. Entonces, todavía no me retiro, me faltan muchos años para eso, espero. Gracias, Dani, un abrazo para ti también. Un abrazo. Natanael, mire qué bien, pacientes que conocemos hace mucho tiempo, que nos dejan unas experiencias muy gratas, realmente. Y ahí vamos con Natanael, fuerza. Me da gusto cuando salimos de problemas y los enfrentamos, ¿no? Entonces, adelante. Qué padre. Entonces, todo está muy, muy interesante. Esto es algo que, le repito, novedoso para mí. Espero que haya más. Guadalupe, gracias, Guadalupe. Saludos para ti también. Espero que haya otras sesiones y que podamos platicar. A veces, pues, no sé si solamente platiquemos de la urología o platicamos de cualquier otra cosa que ustedes quisieran tener. Maritere, qué bueno que se comunica con usted, con sus pacientes y pueda ayudar a salir de cualquier duda que pudiera tener. Bendiciones. Gracias, Maritere. Qué amable eres. Carolina, ¿una mujer a qué edad debe ir a la revisión con el urólogo? Ah, qué buena pregunta, Carolina. Porque la gente piensa a veces que el urólogo solamente es el médico del varón, ¿no? Y aunque realmente estamos como encasillados en este asunto, que los urólogos somos pacientes de próstata, o perdón, médicos de tratar la próstata, pues no. Nosotros los urólogos vemos todo lo que corresponde al tracto genitourinario y resulta que la mujer pues también tiene un tracto genitourinario, pues también tiene riñones, tiene ureteros, tiene vejiga, tiene uretra, tiene glándulas suprarrenales, etcétera. Entonces vemos mujeres también. No existe una edad para que la mujer vaya con el urólogo, pero las pacientes que vemos generalmente de forma continua
en el tratamiento o en la consulta externa para mujer son aquellas pacientes que tienen infecciones urinarias repetitivas. Las infecciones urinarias en la mujer pueden ser o pueden presentarse diferentes etapas de la vida. En la edad, en la niñez muy temprano, después hacia la edad, en el adulto joven, después alrededor de la menopausia y finalmente después de los 60. Entonces ahí hay como picos en las mujeres para presentarse infecciones y es habitualmente cuando vemos a las mujeres por esto. Lupita, muchas gracias, qué amable eres, saludos. Lupe, yo he ido con usted a la consulta por las piedras de riñón, le tengo miedo, pero amo el queso molido. Bueno, pues yo también, ¿eh? A mí me gusta, ya, en este asunto les digo a los pacientes cuando llegan por cólicos renoureterales, veo los pacientes con el cólico renoureteral, es un dolor extremadamente intenso, el paciente llega quejándose de una manera impresionante y les digo, yo lo entiendo porque a mí me dio dos veces he tenido ese bendito dolor y, qué bárbaro, cómo duele ese asunto. Pero yo también me gusta el queso, a mí también me gusta el queso, entonces pues hay que comer con moderación, ¿no? Obviamente no es quitarlo totalmente de la dieta, hay que bajar su consumo. Rosangélica, muchas gracias por tus saludos. Igualmente para ti. Lupita Rivera. Ay, qué amable Lupita. Gracias por tus apreciaciones. Qué amable, gracias. Entonces, a la dieta en relación a las piedras, recuerden, disminuir el consumo de lácteos, refrescos, las comidas saladas, las nueces de la India sobre todo, y aumenten la ingesta de líquidos. Eso es lo más importante, eso es lo más importante, aumentar la ingesta de líquidos. El paciente que forma cálculos de las vías urinarias necesita tener un aumento en la cantidad de orina, que debe superar los 2 litros diarios. Ese paciente que tiene que orinar 2 litros diarios, por lo menos tiene que consumir el doble de líquidos, ¿no? Y cuando digo el doble de líquidos, se refiere pues al café que te tomas, al jugo en la comida, la sopa, etcétera. Y eso puede contarse también como líquidos. Entonces tiene que orinar por lo menos 2 litros diarios para disminuir la incidencia de la formación de piedras. Hola Dani, Isabel Pérez, saludos, saludos. Jennifer, Nubia Alarcón, saludos. Art Romgal, ay Dios, ahí sí no sé quién sea Art Romgal. Muchas gracias por ver el video. Pues qué interesante ejercicio de vernos por aquí. Me parece padrísimo. Muchas gracias por acompañarnos. 38 personas. Wow. Pensaba que éramos menos. Qué bueno. Bueno. La guapilla es buena, como dicen, para las vías urinarias. A ver, Dani, ese es un asunto también que bueno que me dices, porque cuando uno recién sale de la universidad o de la especialidad en nuestro caso, yo me acuerdo que me enojaba cuando la gente decía eso. Que tomé el pelo de lote, la guapilla, la gobernadora, o sea, todo era las hierbas, excepto lo que tú hacías o dabas, ¿no? Finalmente lo entendí. Gracias, Nora, bendiciones para ti. Entonces, finalmente lo entendí, al fin y al cabo no puedes contra las creencias populares a veces. Y no es tanto eso lo que haga bien para los cálculos. Cuando hay cálculos pequeñitos, entonces el riñón tiene la suficientemente o necesita el líquido para poder eliminar los cálculos. Entonces lo mismo te da tomarte 1 litro de guapilla que 1 litro de agua. ¿Sí me explico? Es volumen de líquido lo que te estás tomando. Entonces por eso que la gente dice, oye, pues es que es muy buena la guapilla porque tiré, pero pues es que ese paciente no estaba tomando líquido, pero cuando lo toma, entonces los cálculos pueden ser eliminados. Ahora hay condiciones para eliminar los cálculos. Estos habitualmente tienen que ser menores de 6 milímetros. Esa es la posibilidad de que puedas eliminarlos. Cuando son mayores de 6 milímetros es bastante complejo, aunque déjenme decirle que yo he visto pacientes que tiran cálculos como frijolitos. Gracias, Nora. Igualmente para ti, Isabel, recomendaciones para un paciente diabético en esta contingencia. Ájole, Isabel. Bueno, a ver, ¿qué recomendaciones te puedo dar desde el punto de vista urológico? En primer lugar, el paciente diabético es un paciente complejo.
que tiene bastantes comorbilidades. Eso se llama eh, disminución en las defensas, facilidades de infección, etcétera. Entonces el paciente que está encerrado en casa en la contingencia, que no puede salir, que eso es lo que mejor se recomienda por ahora, puede hacer ejercicios en casa, pero sobre todo, pegarse a la dieta, ¿ok? Carolina, una pregunta. Los ecos vesicorrenales, ¿para qué se solicitan? Bueno, la ecografía, que es el método que las personas dicen, o por lo menos cuando los pasamos ahí a la camilla para hacerles una ecografía, eh, dicen, bueno, es la de la embarazada. Pues, efectivamente, los ultrasonidos así se ven a las mujeres embarazadas. Pero nosotros, el ultrasonido es el mejor medio de diagnóstico, el más fácil, el que no tiene absolutamente ninguna contraindicación y que se puede hacer muy fácilmente. Y las indicaciones es el estudio del tracto geniturinario. Podemos ver riñón, vejiga, etcétera. Maru, gracias. Ay, Claudia, qué gusto saludarte. Saludos hasta la Florida. Ah, mira qué bien. Jennifer, Nubia Alarcón, tomes muchos líquidos, sí, tomamos muchos líquidos, eso es bueno. Bueno, tampoco, ¿eh? Hay personas que exageran en eso. Alguna vez le dije a un paciente, tome muchos líquidos, sin decirle o especificarle cuánto. Pues este paciente tomó como 6 litros y era un paciente que no tenía una adecuado metabolismo de los líquidos, tenía un problema de insuficiencia cardíaca eh, y esos pacientes está contraindicado. Entonces, pues el líquido se le acumula e incluso ese paciente llegó a una insuficiencia renal y con alteraciones de la conciencia, porque se produce un edema cerebral por una dilución del sodio. Entonces, el líquido en abundancia hay que saber a quién se lo das, ¿no? Entonces, desde entonces, eso enseña también la vida. Ya me gusta decirles a los pacientes más o menos cuánto líquido debe tomar. Lala, mi esposo recuperándose favorablemente, cirugía de tumor renal en el Hospital Regional de Pemex. Ah, qué bueno, me alegra mucho, qué bueno, qué bueno. Esas son cosas muy importantes para nosotros que nos digan cuando pues las cosas salen bien, ¿no? O sea, uno procura como médico hacer de que todo salga excelente, que cuando el paciente le va bien, pues te vas bien a ti. Por ejemplo, yo cuando tengo un paciente complicado no duermo, o sea, sufres con el paciente. Y quien no tenga un paciente complicado es aquel que no ve pacientes, es que es así, y aunque a veces, muchas veces no, la gente no lo entiende muy fácilmente, em, pues uno está hecho para hacer el bien, ¿no? O sea, yo no conozco un médico que haga el mal. Entonces, cuando hay esas noticias de que los pacientes evolucionan satisfactoriamente, que te agradecen con una sonrisa, o sea, eso es el pago muchas veces, mucho más que cualquier otra cosa. Qué bueno, me alegra mucho que tu esposo esté mejor. Y a veces también quisiera acordarme de todos, ¿eh? Pero bueno, es un poco complicado eso también. Bueno, ¿qué más habrá por aquí? ¿Algún otro tema de hablar? Bueno, pues sí, y aquí estamos en la cuarentena, digo, no podemos, a la contingencia que yo creo que se nos prolongará más allá del 31 de mayo que dice el gobierno. Esto está un poco complejo. Recuerden que la idea del aislamiento no es que nos vamos a librar del virus. Pienso que en algún momento de esta enfermedad el virus estará en cualquier superficie y entonces nos contagiaremos, pero la idea pues es de que el cuerpo nos defienda, ¿no? Y sobre todo el asunto del aislamiento es para no saturar los servicios de salud. Ana, muchas gracias por tus apreciaciones también, muy amable, Ana Barajas, qué amables. Bueno, pues eso es en este primer Facebook Live que hago con ustedes. Bueno, que no uso estas herramientas, bueno, esta herramienta con frecuencia del Facebook Live, es la primera vez, esto quedará grabado y ojalá lo intentemos superar para una próxima ocasión. Recuerden que a ustedes
un médico se debe a la gente que atiende o que ha tenido contacto, y yo les agradezco mucho, mucho, mucho todo. Carlos Rivera pregunta, un paciente diagnosticado de cáncer de próstata en Estados Unidos busca una segunda opinión aquí en México. ¿Qué estudio requiere usted para valorarlo? Bueno, en relación al cáncer de la próstata o a los pacientes que tienen cáncer de la próstata, depende de la estadificación donde se encuentre. Entonces hay que hacer un gamagrama óseo, una resonancia magnética, perdón, un gamagrama óseo, una tomografía del abdomen y su valor de antígeno prostático específico, así como sus análisis generales. Con eso sabemos qué hacer para verlo, Carlos. Blanca, saludos. Ojalá tu mamá esté mejor. Saludos a Héctor. Isabel, Doc, mi mamá es paciente con insuficiencia renal terminal, pero quisiera su opinión. La traeré en cuanto pase la contingencia. Claro, Isabel, con todo gusto. Recuerda que las insuficiencias, bueno, no recuerda, te voy a explicar. Las insuficiencias renales tienen varios tipos. Se llaman insuficiencias prerrenales, renales y porrenales. Entonces hay condiciones que hacen que el riñón falle sin, sin que sea la culpa, digamos, del riñón. Las renales, que son propias, enfermedades propias del riñón, y las porrenales, que son las obstructivas, que estas son generalmente las que nosotros vemos, ¿no? Lupe, gracias a ti por estar presente. Iliana, usted me realizó una litotricia, ¿cómo no? ¿Sí me acuerdo? ¿Podría volver a tener cálculos? Sí, Liliana, podrías volver a tener cálculos. La posibilidad de que el paciente vuelva a tener cálculos de las vías urinarias es un 50% a, bueno, depende, el tiempo depende. Habitualmente, entre más pase el tiempo el paciente libre de cálculos, pues se disminuye la posibilidad de volverlos a hacer. Ay, mi esposa está viendo mi video, muchas gracias. Carlos Rivera, muchas gracias a ti también por estar presente. Roberto Martínez, muchas gracias por la información. Bendiciones igualmente, Roberto, para ustedes también. Bueno, pues estas son la interacción que tenemos con ustedes. No sé cuánto tiempo llevamos aquí en esto, pero me parece excelente. Muchas gracias a todos. Bueno, pues entonces yo les agradezco mucho su presencia, que hayan estado aquí. Carolina Guzmán. Ay, espérenme, hay otras preguntas. ¿A partir de qué edad un varón se debe realizar el primer antígeno prostático? Es otra buena pregunta, Carolina. Las recomendaciones dicen que a partir de los 45 años de edad un varón debe hacerse su primer chequeo de próstata siempre y cuando no tenga antecedentes familiares. Es decir, si el varón tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata en primera línea, es decir, papá o tíos, entonces ese paciente debe revisarse de los 40, si no es de los 45. Ahora, el famosísimo y temido tacto rectal. Si va a ser un urólogo únicamente uno quien vaya a hacer su vigilancia en el paciente, no es necesario que uno lo revise a cada rato que vaya. ¿Sí me explico? Pero sí es importante el tacto, porque el tacto rectal es lo que le permite a uno tocar la glándula prostática, ver sus características y vaya, ver si es necesario que se le haga al paciente alguna otra cosa. Entonces, es esa la respuesta. Desde los 45 años, si no hay antecedentes, desde los 40 años sí lo hay. Que haya un tumor de próstata así grave antes de esa edad es extremadamente raro, aunque entre más temprano se presente un tumor, suele ser más agresivo, ¿eh? Pero bueno, afortunadamente no es algo muy, muy común. Luis Díaz, sí señor Luis, dame agua. Después de estar un año sin bicalutamida por prueba, al presentar 2 años libre, ahora se inyecta en implante y se toma la tamsulosina. Su antígeno ha tendido a aumentar cada que llega a sus ciclos, al grado de que ya está en 8. Bueno, son manejos que damos bueno, pregunta un paciente, el señor Luis. Son manejos que vamos dando a los pacientes de acuerdo a la experiencia de cada médico y el apoyo en la literatura, por supuesto. Hay unos tratamientos que se llaman tratamientos intermitentes, es decir, el paciente recibe terapia por un tiempo
deja descansar un tiempo y vuelve a recibir el tratamiento, con el objetivo de mantener al paciente en buenas condiciones y que su cuerpo responda al tratamiento. Entonces, hay muchos pacientes que se manejan así y don Luis creo que está en eso, ¿no? En ese tipo de tratamiento. Así es que mientras él siga en vigilancia, pues estará atendido y habrá que continuar su tratamiento. Si no tengo mala memoria, ya tenemos unos buenos años con don Luis en este asunto, llevándolo de la mano. Bueno, y a los pacientes con cáncer de la próstata siempre les digo, este asunto es de por vida entre usted y yo hasta que la muerte nos separe. Maru Cárdenas, muchas gracias. Ah, Luz, gracias. Muy amable por el mensaje. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que dejamos otras dudas y preguntas para una siguiente sesión. Les agradezco mucho a todos que hayan estado aquí presentes. Muchísimas gracias. Si ustedes quisieran o tuvieran alguna duda, entonces podríamos o pueden mandármelas a un correo electrónico o pueden dejarnos su correo electrónico aquí en inbox para responderle. Sí, sí, don Luis, el doctor Sierra está supliéndome en el ISSSTE, entonces lo estará viendo. Entonces, pues cuídense mucho, esa palabra a veces es muy amplia, que quiere decir cuídense, pero por lo menos ahora hagamos caso a las autoridades, las personas que eventualmente no tengan a qué salir, pues ojalá eviten el salir, porque eso lo que haría es aumentar la propagación del virus. Eh, y, y, pues al fin y al cabo es bueno porque también disminuimos la afluencia de personas a los hospitales cuando no es necesario, ¿no? Carolina, gracias a ti, muy amable, gracias. Con gusto, saludo a mi familia, muy amables. Bueno, entonces un abrazo a todos, que tengan una muy buena noche y un bonito fin de semana. Disfruten este tiempo en casa, en familia y que estén muy bien. Hasta luego.